Vasily Leontiev, 1905 a 1999, nacimiento 5 de agosto de 1905 en Múnich, Alemania, aunque creció en San Petersburgo, Rusia. Educación, graduado de la Universidad de Leningrado y doctorado en la Universidad de Berlín en 1928. Carrera, emigró a Estados Unidos en 1931, donde ejerció como profesor en la Universidad de Harvard y posteriormente en la Universidad de Nueva York, NYU. Fallecimiento, 5 de febrero de 1999 en Nueva York. Economista estadounidense que destacó por sus estudios teóricos y desarrolló la metodología Input-Output de análisis económico, por la que se le concedió el Premio Nobel de Economía en 1973. En la Universidad de San Petersburgo, Leningrado, en la que su padre era profesor de economía, estudió filosofía, sociología y economía, carreras que le darían una sólida formación intelectual. Leontiev, que había vivido intensamente los comienzos de la Revolución Rusa, se trasladó a Alemania y se doctoró en la Universidad de Berlín en 1928. Un año antes, dando muestras de su interés por el funcionamiento de los sistemas económicos supranacionales, había ingresado en el Instituto de Economía Mundial de la Universidad de Kiel. Después de su experiencia como asesor en la organización de la red ferroviaria china, el prestigioso economista viajó a Nueva York y entró a formar parte del cuerpo de profesores de la Universidad de Harvard, donde fundó en 1939 el Economic Research Project. 2 años más tarde, Leontiev dio a conocer la estructura de la economía norteamericana, 1919 a 1939, obra esencial que estudia la interrelación entre los diversos sectores económicos y que procura superar la abstracción en la que se mantenía la teoría de Wallace y otras semejantes a través de sus famosas tablas Input-Output. Vasily Leontiev fue uno de los primeros en utilizar las computadoras en la programación entre los sectores productivos. Al recibir el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1973, resumió su método afirmando que la economía mundial, como la de un país, puede visualizarse como un sistema de procesos interdependientes. Cada proceso, ya sea la manufactura del acero, la educación de la juventud o la gestión de la economía familiar, genera ciertos outputs, productos, y absorbe una combinación específica de inputs. La interdependencia directa entre dos procesos se manifiesta cuando el output de una es el input de la otra. El carbón es el output de una industria minera y el input del sector de producción de energía eléctrica. La industria química usa el carbón directamente, como materia prima, pero también indirectamente como electricidad. Una red de relaciones de este tipo constituye un sistema de elementos que dependen unos de otros, directa o indirectamente. Las tablas Input-Output son un método que permite describir y analizar las interrelaciones, directas o indirectas, mediante cuadros de doble entrada, en los que los distintos procesos del sistema económico estudiado se categorizan en diversas ramas, actividades o sectores. El método, inicialmente estático y basado en la idea de circulación expuesta por Kena, fue perfeccionado por Leontiev, logrando que tuviese un mayor dinamismo y la posibilidad de emplear en él el sistema de programación lineal. En 1953, Vasily Leontiev publicó estudios sobre la estructura de la economía norteamericana, en 1966, Análisis económico Input-Output y ensayos, y, en 1978, Ensayos de economía. Desde 1975 era miembro del Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York, así como de numerosas instituciones y asociaciones científicas. Reconocido principalmente por desarrollar el contribución. 1936 publicó sus primeros trabajos importantes sobre el análisis Input-Output. Es un método macroeconómico cuantitativo que representa y analiza las interdependencias mutuas entre los diferentes sectores de producción de una economía nacional o regional. Desarrollado por el economista Vasily Leontiev, quien recibió el Premio Nobel en 1973 por este aporte. Este marco demuestra cómo las salidas o ventas de una industria, outputs, se convierten en las entradas o compras de otra, inputs, evidenciando que ningún sector opera de forma aislada. El análisis se fundamenta en 3 elementos matemáticos y estadísticos esenciales. La tabla o matriz Input-Output es un registro contable en forma de matriz doble entrada. Las filas muestran la distribución de la producción de un sector hacia otros sectores, consumo intermedio, y hacia los usuarios finales, consumo privado, gobierno, exportaciones. Las columnas reflejan los insumos, materias primas y servicios que un sector compra a los demás para poder producir, además de los pagos a factores de producción como salarios y beneficios, valor añadido. Matriz de coeficientes técnicos. Matriz A se calcula dividiendo los flujos intermedios de una columna entre la producción total de ese sector correspondiente. Representa la cantidad de insumos directos necesarios de cada industria para producir una sola unidad del producto de un sector específico. Matriz inversa de Leontiev. Y A1 es la pieza analítica central del modelo.
Funciona como un multiplicador que determina cuánto debe incrementar su producción total cada sector de la economía para satisfacer un aumento de una unidad en la demanda final de un bien en particular. Capta tanto los impactos directos como los indirectos en toda la cadena de valor. Esta metodología es ampliamente utilizada por gobiernos e instituciones de investigación debido a su versatilidad. 1. Evaluación de impacto económico. Permite proyectar cómo afectará una inversión masiva, una infraestructura o un cambio de política fiscal en el Producto Interior Bruto, PIB, el empleo y la producción agregada de un territorio. 2. Planificación económica y predicción. Ayuda a estimar los niveles de producción sectorial necesarios ante escenarios futuros de demanda, como incrementos en el gasto público o variaciones del comercio internacional. 3. Análisis de cadenas de valor. Facilita la identificación de sectores estratégicos o motores, aquellos con fuertes encadenamientos hacia atrás o hacia adelante, y mide la dependencia de insumos importados del extranjero. 1941 publicó The Structure of American Economy, 19-19-19-29, consolidando el modelo Input-Output, o modelo de insumo-producto. Es un método económico cuantitativo creado por el economista Vasily Leontiev en la década de 1930. Su función principal es analizar la interdependencia mutua entre los diferentes sectores de una economía. Muestra de manera sistemática cómo las ventas o salidas de una industria, outputs, se convierten en los recursos o entradas de otra, inputs. El modelo se organiza matemáticamente mediante una matriz o tabla de doble entrada que registra las transacciones de la economía durante un periodo determinado. Filas, outputs diagonal salidas indican cómo se distribuye la producción de un sector. Esta producción puede ir destinada a otros sectores para ser usada como materia prima, demanda intermedia, o directamente a los consumidores, empresas o gobierno, demanda final. Columnas, inputs diagonal entradas muestran los recursos económicos que un sector necesita para producir. Incluyen los insumos comprados a otras industrias y el valor añadido, salarios, impuestos, beneficios. Formulación matemática. El modelo se representa de forma compacta mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si dividimos cada insumo intermedio entre la producción total de su respectivo sector, obtenemos la matriz de coeficientes técnicos, A, donde cada elemento diagonal inversa, A-A y ya diagonal inversa, representa la cantidad de insumo del sector y requerida para producir una unidad de producto en el sector J. La ecuación fundamental del modelo abierto se expresa como X igual a X e Y, donde X es el vector de producción total de la economía, A es la matriz de coeficientes técnicos, y es el vector de demanda final. Para calcular la producción necesaria que satisfaga un nivel específico de demanda final, despejamos X. X a X igual a Y a X igual a Y X igual a Y a 1 Y. La matriz Y A1 se conoce como la matriz inversa de Leontiev. Funciona como un multiplicador económico, calcula el impacto total, tanto directo como indirecto, que un aumento en la demanda final de un sector provocará sobre toda la cadena de producción nacional. Aplicaciones principales. Planificación económica. Permite predecir cómo afectará el crecimiento de un sector específico, como la construcción, al resto de las industrias, como el acero, el cemento o la energía. Análisis de impacto. Mide las consecuencias económicas de inversiones públicas, desastres naturales o cambios en el comercio exterior sobre el empleo y el Producto Interno Bruto, PIB. Estudios ambientales. Se adapta para cuantificar las emisiones de carbono o el consumo de agua indirecto que genera cada industria durante su proceso productivo. 1953 presentó la paradoja de Leontiev, relacionada con el comercio internacional de Estados Unidos. La paradoja de Leontiev fue presentada por el economista Vasily Leontiev en 1953. Al analizar los datos comerciales de Estados Unidos de 1947, descubrió que este país, siendo el más rico en capital del mundo, exportaba bienes que requerían más mano de obra e importaba bienes que requerían más capital, lo que contradecía la teoría tradicional, teoría original. El modelo previo de Krcher-Ohlin indicaba que un país exporta los bienes que usan de forma intensiva su factor más abundante. Estados Unidos tenía mucho capital físico. La regla decía que debía vender productos hechos con maquinaria pesada y comprar los hechos a mano. 1966 publicó Input-Output Economics, una obra fundamental sobre su método, su obra fundamental sobre el análisis de insumo-producto, destacando el libro The Structure of the American Economy, 1919 a 1929, en 1941 y posteriormente recopilaciones clave bajo el título Input-Output Economics, trabajo por el cual recibió el Premio Nobel de Economía en 1973. Es un modelo matemático económico que describe la interdependencia entre los diferentes sectores de una economía a través de una matriz de doble entrada. El método cuantifica cómo la producción de una industria se utiliza como insumo para otras industrias, o satisface la demanda del consumidor final. Componentes clave de la matriz. Filas, ventas indican cómo un sector específico distribuye su producción total hacia los demás sectores productivos y hacia la demanda final, consumo, gobierno, exportaciones.
Columnas, compras muestran los insumos que un sector compra a otras industrias, además de los pagos a factores de producción, salarios, ganancias, impuestos, que constituyen el valor agregado. Coeficientes técnicos calculan la cantidad de insumos que se requieren de cada sector para producir una sola unidad de producto en una industria determinada. Aplicaciones principales. Planificación económica permite a los gobiernos evaluar el impacto de políticas públicas o de un cambio en la demanda de un sector sobre toda la cadena productiva. Proyecciones de crecimiento ayuda a prever cuellos de botella en la producción si un sector clave, como la energía, se ve limitado. Estudios de impacto ambiental se utiliza para rastrear las emisiones de carbono o el consumo de agua que genera indirectamente cada sector a lo largo de su cadena de suministro. Método insumo-producto. Estructura matricial usa tablas de doble entrada para mostrar flujos entre sectores productivos. Interdependencia muestra cómo el producto, output, de una industria sirve como insumo, input, de otra. Aplicación empírica permite calcular el impacto de cambios en la demanda final sobre toda la economía. 1973 recibió el Premio Nobel de Economía por el desarrollo del método input-output y su aplicación a problemas económicos. Es un modelo macroeconómico que describe la interdependencia entre los diferentes sectores de una economía nacional o regional. Desarrollado por Vasily Leontiev, este sistema organiza en una matriz cuadrada todas las transacciones de bienes y servicios que ocurren en un periodo determinado. Componentes de la matriz filas, distribución de la producción muestran hacia dónde se dirige lo que produce cada sector. Una parte se vende a otras industrias como insumos, demanda intermedia, y el resto va a los consumidores, gobierno o exportaciones, demanda final. Columnas, estructura de costos muestran los recursos que un sector necesita comprar para operar. Incluyen las compras a otras industrias, insumos intermedios, y los pagos por mano de obra, capital o impuestos, valor agregado. Engranaje el núcleo matemático. El modelo se basa en coeficientes técnicos fijos, que representan la cantidad de insumos de un sector y requeridos para producir una unidad de producto del sector J, A-y igual a X-y diagonal X-J donde diagonal inversa, X-A y ya diagonal inversa, es el flujo intermedio y diagonal inversa, X-J, diagonal inversa, es la producción total del sector J. La relación global se expresa mediante la ecuación matricial X igual a X e Y. Al despejar la producción total, X, se utiliza la famosa inversa de Leontiev, Y, A1, que permite calcular el impacto total, directo e indirecto, en la economía ante cualquier cambio en la demanda final, y X igual a Y-A1Y. Aplicaciones principales: planificación económica, estimar el impacto de políticas fiscales, subsidios o aranceles en toda la cadena productiva. Análisis de choques, predecir cómo el desabasto de una materia prima, como el gas o los microchips, paralizará o afectará a otros sectores. Matrices ambientales, medir la huella de carbono total de un producto, calculando las emisiones indirectas generadas por sus proveedores.